Hay algo que me detiene cada vez que reviso los análisis de mis pacientes. No es la creatinina alta en sí, no es el daño, es la cara que ponen cuando les digo qué lo causó. Porque casi siempre es lo mismo. No fue el descuido, no fue ignorar su salud, fue algo que hacían creyendo que era exactamente lo correcto. Y eso, para mí, es lo más difícil de explicar en consulta. Hoy quiero explicártelo a ti, antes de que llegues a esa silla. Soy el doctor Rafael Herrera, nefrólogo con más de 20 años trabajando con pacientes que cuidan su salud, hacen ejercicio, evitan el alcohol, controlan su presión arterial y aún así aparecen con los riñones comprometidos. Y cuando empecé a buscar el patrón, lo encontré, no en los que vivían mal, lo encontré en los que creían que vivían bien. Eso me cambió la forma de hacer medicina preventiva. Hoy te voy a mostrar exactamente qué es lo que están haciendo mal y, lo más importante, cómo corregirlo antes de que el daño sea el que hable por ellos. En este video voy a explicarte 5 errores concretos que cometen muchas personas después de los 60 cuando intentan cuidar su salud con más proteína. No son teorías, son hábitos que veo repetirse semana tras semana en mi consulta. Y si reconoces alguno mientras escuchas, eso es exactamente la señal que necesitabas. Si es la primera vez que te encuentras con este canal, publico temas como este cada semana porque creo que la información correcta a tiempo puede cambiar lo que ocurre años después. Si eso te interesa, quédate y suscríbete para no perderte el próximo. Antes de entrar en los errores, necesito que entiendas algo fundamental, porque sin este contexto, los errores no van a tener el peso que merecen. Después de los 40 años, el riñón empieza a envejecer. No como una enfermedad, como fisiología, como cambia la vista, como cambia la piel, como cambia la fuerza muscular. El riñón también cambia. El problema es que no lo sentimos. La vista te avisa cuando falla. El músculo te avisa con el cansancio. El riñón no avisa. Trabaja en silencio hasta que un día ya no puede hacerlo igual. Piénsalo como el filtro de agua de una casa antigua. Cuando ese filtro es nuevo, maneja cualquier carga, tolera excesos, trabaja con margen. Pero después de décadas de uso constante, el margen se reduce. Los poros internos se desgastan. La presión cambia. Y si en ese momento le empiezas a exigir más trabajo del normal, el deterioro se acelera, pero sin ruido, sin alarma, sin dolor. Dentro de cada riñón tienes cerca de 1.000.000 de pequeños filtros microscópicos llamados glomérulos. 1.000.000. Trabajando todos los días, sin descanso, filtrando la sangre, eliminando toxinas, regulando líquidos, sosteniendo tu presión arterial. Y cada vez que consumes proteína, esos filtros trabajan extra. El proceso de metabolizar proteína genera residuos nitrogenados que tienen que salir del cuerpo. Adivina quién hace ese trabajo. Exacto, tus riñones. Ahora bien, proteína no es el problema. Lo repito porque quiero que esto quede muy claro. Proteína no es el problema. Tus músculos la necesitan, tu sistema inmune la necesita, tu recuperación la necesita. El problema aparece cuando la usamos mal. Y eso es exactamente lo que están haciendo millones de personas después de los 60 sin saberlo. 5 errores. Los mismos 5 que veo cada semana. Empieza el primero. El primer error es concentrar toda la proteína en una sola comida, y casi siempre esa comida es la cena. Muchas personas mayores hacen lo mismo sin darse cuenta. Desayunan ligero, un café, algo rápido. Al mediodía comen poco porque no tienen hambre, porque están ocupados, porque sienten que compensarán después. Y entonces llega la noche y aparece la gran compensación. Un plato grande de carne, jamón, queso, huevos, a veces incluso un batido de proteína encima, porque piensan que ahora sí están haciendo las cosas bien. La intención es buena, el error está en la carga. Imagina intentar vaciar toda una piscina a través de una tubería pequeña. No importa que el agua sea limpia, no importa que sea necesaria. Si mandas demasiada cantidad en muy poco tiempo, el sistema se sobrecarga. Eso mismo ocurre con el riñón
cuando concentras toda la proteína del día en pocas horas. El trabajo de filtrado aumenta de forma brusca, no progresiva, y si ese riñón ya lleva 60, 65 o 70 años funcionando, esa carga pesa mucho más de lo que crees. Roberto llegó a mi consulta con 67 años. Caminaba todos los días, no fumaba, controlaba su presión, pero su creatinina llevaba 2 años subiendo lentamente. Cuando revisamos sus hábitos, el patrón era claro. Desayuno casi inexistente, almuerzo ligero y una cena que él llamaba la comida de verdad: carne, legumbres, pan, postre. Después directo al sillón. 3 años de ese hábito repetido noche tras noche. Cuando lo corregimos, distribuyendo la proteína en 3 momentos del día, su creatinina se estabilizó en 6 meses. No fue magia, fue fisiología. El segundo error es usar proteína en polvo sin saber si realmente se necesita. Y esto lo veo más de lo que imaginas. Personas de 60, 65, 70 años comprando batidos de proteína como si fueran una especie de seguro de salud obligatorio. Alguien les dijo: después de los 60 necesitas más proteína. Y ellos tradujeron eso en: entonces necesito suplementos. Y de ahí saltaron directo a comprar proteína en polvo sin revisar análisis, sin evaluar función renal, sin consultar a nadie, solo porque parecía lo correcto. Aquí quiero ser muy preciso. La proteína en polvo no es veneno. En algunos casos puede ser útil. Personas con pérdida muscular severa, poco apetito, recuperación muy difícil. Pero eso no significa que todo adulto mayor la necesite. Si ya desayunas huevos, si comes pescado con regularidad, si incluyes legumbres, si tienes una alimentación razonablemente equilibrada, es muy probable que tu cuerpo ya reciba suficiente proteína. Añadir un batido extra no mejora nada. Solo añade más residuos que el riñón tendrá que filtrar día tras día, semana tras semana. Elena tenía 64 años cuando llegó a verme. Activa, responsable, seguía todo al pie de la letra. Había empezado a tomar proteína en polvo 6 meses antes porque lo vio en un video. Cuando revisamos sus análisis, la creatinina había subido. No de forma dramática, pero había subido. Lo primero que hicimos fue retirar el suplemento y revisar qué estaba comiendo de verdad. Con su alimentación habitual, ya llegaba a los requerimientos proteicos. El batido era carga innecesaria, nada más. A los 4 meses, sus riñones respondieron. Antes de seguir, quiero preguntarte algo. ¿Tú estás tomando proteína en polvo en este momento sin que un médico te lo haya indicado? Escríbelo en los comentarios. No para juzgarte, sino porque las respuestas me ayudan a saber qué temas necesitan un video completo aparte. El tercer error es el más ignorado y también el más fácil de corregir. Muchas personas aumentan la proteína, pero no aumentan el agua. Más carne, más huevos, más suplementos, pero la misma cantidad de líquido de siempre. Y ahí aparece un problema serio, porque el riñón no trabaja solo. Necesita agua para hacer bien su trabajo. Es como pedirle a alguien que limpie toda una casa sin darle el cubo de agua. Puede intentarlo, pero el esfuerzo será mucho mayor, mucho más lento, mucho más agresivo para las superficies. Eso es lo que le ocurre al riñón cuando tiene más residuos que eliminar, pero menos agua para hacerlo. Y aquí hay un detalle que casi nadie menciona. Después de los 60, la sensación de sed disminuye. No porque el cuerpo esté bien hidratado, sino porque el mecanismo de aviso se vuelve menos sensible. El cuerpo deja de pedir agua con la misma claridad. Entonces aparece la combinación más peligrosa: más carga para el riñón y menos herramientas para manejarla. Todo en silencio. No te estoy diciendo que bebas litros de agua de forma compulsiva. No funciona así. Pero sí que no ignores la hidratación solo porque no sientes sed, especialmente si estás aumentando proteína, especialmente si tienes hipertensión, especialmente si tu creatinina ya empieza a moverse. Una hidratación adecuada no cura el riñón, pero sí puede hacer que su trabajo sea menos agresivo, y eso, con los años, cambia mucho. Aquí viene algo importante.
Estos tres primeros errores son los más comunes, pero hay algo que los conecta a todos. Una creencia que parece inofensiva, pero que está en el centro de todo, que más proteína siempre es mejor. Y eso simplemente no es verdad. Lo que es verdad es que la proteína bien usada protege el músculo. La proteína mal usada castiga el riñón. Y la diferencia entre una cosa y la otra no está en el alimento, está en cómo lo usas. Sigue escuchando, porque los dos errores que faltan son los que más me preocupan en consulta. El cuarto error es confundir proteína con carne roja. Muchas personas escuchan, necesito más proteína, y lo traducen automáticamente en más bistec, más cerdo, más embutidos, más jamón, como si proteína y carne roja fueran exactamente lo mismo. Y ahí comienza otro problema silencioso. No toda proteína trabaja igual dentro del cuerpo. Esto es fundamental. El pescado no es lo mismo que el embutido. Las legumbres no son lo mismo que la carne procesada. Y una dieta equilibrada con variedad no es lo mismo que una rutina diaria basada casi exclusivamente en carne roja. La carne roja, cuando aparece en exceso y de forma frecuente, no solo aumenta los residuos nitrogenados que el riñón tiene que filtrar, también suele venir acompañada de más sodio, más grasas saturadas, más marcadores de inflamación. Es decir, el entorno completo se vuelve más agresivo para un órgano que ya trabaja sin descanso. Manuel llegó a mi consulta con 71 años. Me dijo que comía bien, que no tomaba alcohol, que salía a caminar. Cuando revisamos en detalle, poca verdura, muy pocas legumbres, casi nada de pescado y carne roja prácticamente todos los días. Él no lo veía como un exceso porque estaba convencido de que eso era comer con proteína. Tardamos 3 meses en reorganizar su alimentación, incorporando más pescado, más legumbres, reduciendo la carne roja a 3 veces por semana. El cambio en sus marcadores renales fue visible en el primer análisis de seguimiento. No estoy diciendo que elimines la carne roja. No se trata de prohibir, se trata de frecuencia, cantidad y contexto. Una vez a la semana no es lo mismo que todos los días. Y si parte de esa carne roja la sustituyes por pescado o legumbres, tu riñón recibe prácticamente la misma proteína con mucho menos carga adicional. Eso no es sacrificio, es estrategia. El quinto error es el horario. Y este es el que más sorprende a mis pacientes cuando se lo explico. El cuerpo tiene ritmos. Tus órganos tienen ritmos. Por la noche muchas funciones cambian. La digestión se vuelve más lenta, el metabolismo se modifica, el cuerpo entra en una fase distinta de la que tiene durante el día. Y mientras tú descansas, el riñón sigue trabajando, sigue filtrando, sigue limpiando, sigue sosteniendo todo ese proceso en silencio. Ahora imagina que, justo antes de dormir, le entregas al riñón la carga más grande del día. Una cena pesada, mucha proteína concentrada, poca agua y después ningún movimiento. Sofá, televisión, cama. Eso no es descanso para el riñón. Es una sobrecarga repetida noche tras noche, año tras año. Y no lo sientes. No te despiertas pensando, mis riñones trabajaron demasiado anoche. Solo pasa, en silencio, acumulándose. Muchos de mis pacientes me dicen que por la noche es cuando mejor comen, que es cuando tienen tiempo, cuando están en casa, cuando disfrutan de la comida. Lo entiendo completamente. No te estoy diciendo que no cenes. Te estoy diciendo que no conviertas cada noche en una prueba de resistencia para tus riñones. Una cena más equilibrada, más temprana si es posible, con menos concentración de proteína, y algo que parece pequeño pero que cambia mucho, 10 minutos caminando después de cenar, no como milagro, como fisiología, como apoyo real a un sistema que trabaja por ti sin pedirte nada. Deja que te diga algo con claridad antes de pasar al protocolo, porque quiero que esto quede en tu cabeza. El objetivo de este video no es que te asustes de la proteína, no. El objetivo es que dejes de usarla mal, porque perder masa muscular después de los 60 también es un problema serio. Menos músculo significa más fragilidad, más riesgo de caídas, menos equilibrio, menos independencia. No queremos eso. Queremos fuerza,
Queremos músculo, pero queremos conseguirlo sin pagar el precio con los riñones. Y eso sí es posible, solo requiere estrategia. Entonces, ¿cómo se hace bien? 3 reglas, simples, concretas, aplicables esta semana. La primera, distribuye la proteína durante el día, no toda en la cena, no toda en una sola comida. Un desayuno con proteína real, huevos, yogur natural, queso fresco en cantidad razonable. Un almuerzo equilibrado y una cena más ligera. Tus músculos aprovechan mejor la proteína cuando la reciben en dosis distribuidas durante el día. Y tus riñones agradecen no recibir toda la carga de golpe por la noche. Eso es todo. No necesitas pesar gramos ni hacer cálculos complicados. Solo distribuir. La segunda, elige fuentes de proteína más amables. No necesitas más carne roja. Necesitas más variedad. Pescado, huevos, legumbres, yogur natural, frutos secos en cantidades razonables. Son fuentes de proteína más limpias, con menos carga inflamatoria, más fáciles de integrar en el día a día. Y si estás en España o en Latinoamérica, tienes la suerte de tener acceso natural a una dieta mediterránea que ya tiene muchas de estas respuestas. No necesitas complicarlo. A veces volver a lo simple es la mejor decisión. La tercera, si tienes hipertensión, diabetes o creatinina alta, no improvises. Lo que funciona para una persona puede perjudicar a otra. Copiar dietas de internet, copiar suplementos, copiar consejos sin contexto médico real puede hacer más daño que bien. Tu cuerpo no necesita tendencias, necesita precisión. Y si ya hay alteración renal, la proteína debe ajustarse con cuidado y con criterio médico, no con miedo, con estrategia personalizada. Eso requiere tus análisis, tu presión, tu glucosa, tu función renal. No un video de YouTube, un profesional que te conozca. ¿En cuál de estos 3 pasos sientes que tienes más trabajo por hacer? Escríbelo en los comentarios. Leo cada uno y si hay una respuesta que se repite mucho, hago un video específico sobre ese paso. Quiero que antes de terminar pienses en algo. El riñón no grita, no llora, no te manda una alarma clara que diga ya no puedo más. Solo susurra, una creatinina que sube lentamente, un poco más de hinchazón en las piernas, la presión arterial un poco más difícil de controlar. Nada espectacular, nada que parezca urgente, y justamente por eso tanta gente llega tarde, porque cuando el problema finalmente se vuelve evidente, muchas veces el daño lleva años avanzando. Yo he visto demasiadas personas llegar a esa silla con la cara de quien creía que estaba haciendo todo bien. Y el objetivo de este canal es precisamente ese, que tú no llegues tarde, que entiendas el mecanismo antes de que el mecanismo se agote, no por miedo, por prevención, porque todavía estás a tiempo de hacer algo con esta información. La salud renal no se construye de decisiones heroicas, se construye de rutinas, de constancia, de respeto cotidiano por ese filtro silencioso que trabaja para ti todos los días. Y las buenas noticias son estas. Puedes distribuir mejor la proteína desde mañana. Puedes revisar si realmente necesitas ese suplemento. Puedes beber un poco más de agua sin esperar a tener sed. Puedes cambiar parte de esa carne roja por pescado esta semana. Puedes salir 10 minutos después de cenar esta noche. Eso no es sacrificio, es inteligencia. La semana que viene voy a hablar sobre otro hábito cotidiano que muchas personas tienen sin saber que está sobrecargando sus riñones en silencio. Y no es lo que probablemente crees. Si no quieres perderte ese video, suscríbete ahora. Y si tienes a alguien en casa que cuida su salud pero que cena tarde y fuerte todos los días, este video es exactamente para esa persona. Mándalo. A veces la información correcta llega a través de alguien que se preocupa de verdad. Cuida tus riñones hoy, para que ellos puedan cuidarte mañana.